Pidámosle a nuestro buen Dios que Él nos asista en medio de nuestras debilidades y así podamos tener un deseo firme de aplicar su palabra. Oremos. Amado Dios, Rey eterno, damos honor y gloria a tu nombre. Tú eres poderoso y grandioso y nos has dejado tu palabra llena de sabiduría para que nosotros caminemos conforme a tu voluntad. Muchas veces podremos preguntarnos cuál es tu voluntad y una vez más nosotros en oración respondemos que es caminar conforme a tu palabra, lo que tú nos enseñas. Por ello te pedimos por esta porción de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que en nuestras fuerzas no avanzamos, somos débiles, malinterpretamos, no aplicamos o lo hacemos incorrectamente. Pero tú eres grande, Señor, para extender misericordia y permitir, Señor, que cada uno de nosotros atesoremos en amor, en obediencia, en santificación tu palabra para beneficio de nuestras vidas y para tu gloria. Señor, ayúdame en la exposición de este texto, Señor, a hacerlo con temor a ti. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, el Señor nos concede continuar con esta serie que estamos desarrollando, que lleva como título El propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia. Y hoy estaremos abordando el tema Padres enseñando sabiduría a los hijos. Padres enseñando sabiduría a los hijos. Un tema muy importante para nosotros los padres, para aquellos que en algún momento van a ser padres. No importa la edad que tengan nuestros hijos, para aquellos que ya somos padres. Recibir la palabra en amor, con diligencia, es realmente un tesoro para nuestras vidas. Así que estemos muy atentos para poder enseñar sabiduría a nuestros hijos. Hagamos una introducción como siempre lo hacemos. ¿Cuál es el panorama de nuestros jóvenes para este tiempo? Específicamente en nuestro país y quizás también en nuestra ciudad. Las siguientes cifras nos ilustran el panorama que vivimos. En los últimos años, más menores de edad se han visto involucrados en hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, homicidios, extorsión, concierto para delinquir. En lo referente a la sexualidad, más de 4,000 niñas entre los 10 a 14 años fueron madres y más de 100,000 adolescentes entre los 15 y 19 años lo fueron. También vale la pena referenciar en este tema de la sexualidad que dentro de un nicho en la ciudad de Bogotá, específicamente en los colegios públicos, cerca de un 10% de esos jóvenes que están allí en los colegios públicos y están terminando el grado 11, un 10% se ha declarado bisexual. Un 5% homosexual. De igual forma, en los asuntos espirituales, muchos jóvenes afirman que son ateos o gnósticos, o que son creyentes pero no profesan su fe en alguna denominación.
Esto se da entre jóvenes de 17 a 20 años. De igual forma, expresan sobre Jesús lo siguiente: que fue un enviado por Dios, pero no Dios mismo, 36%. Seguida por la creencia en que es Dios hecho hombre, que vino a la tierra, 30%. En tercer lugar, aparecen quienes creen que fue un líder religioso destacado, 15%. Y por último, hay quienes no creen que haya existido, que es una fábula, 7%. Esta información es sacada de parte de estudios de la Universidad Nacional con la Secretaría de Educación. Finalmente, muchos de estos jóvenes no les llama la atención casarse y formar una familia y prefieren vivir una vida sin presión y responsabilidad. Bueno, estos jóvenes también fueron niños. ¿Y qué enseñanza recibieron de sus padres frente a estas cifras, a estas estadísticas? Quizás nula. Quizás muy poco, porque los papás no tenían tiempo para ellos, o porque se separaron, o porque les estaba enseñando el colegio, o quizás sus amistades. Son tantas las opciones, el abanico que se abre de las posibilidades. Pero bueno, alguien podría decir, estamos hablando de las personas de afuera. ¿Qué decir de la comunidad evangélica, de la comunidad cristiana? El panorama también está del lado de la confusión, ya que los hijos cuando llegan a la adolescencia generalmente ya no les interesa ir a la iglesia y por ello muchas congregaciones cambian su modelo conservador por uno más liberal para atraer a los jóvenes y así no se sientan aburridos. Tenemos entonces muchos jóvenes que vienen a la iglesia por obligación y no por una convicción. Y cuando ya tienen la posibilidad, se apartan, se van para el mundo y no regresan a la iglesia. Pero ¿qué está pasando en las casas de aquellos que se dicen ser cristianos? ¿Cómo se están criando a los pequeños? ¿Por qué estas reacciones? Bueno, esto generalmente sucede porque los padres han olvidado el consejo de las Escrituras, porque no se tienen presente los roles familiares, porque la cultura del mundo acecha a la iglesia y muchas veces esto hace impacto en los padres que prefieren optar por otros métodos fuera de las Escrituras. Pero, padres, recordemos que cuando no hacemos las cosas conforme a las Escrituras, vienen consecuencias. No podemos olvidar ello. Los padres cristianos, cuando no hacemos las cosas conforme a las Escrituras, vendrán consecuencias. Es por ello que dentro de esta serie hoy vamos a tratar esos deberes de los padres hacia los hijos con el énfasis de enseñar sabiduría. Enseñar sabiduría. Entonces, los padres cristianos, nosotros debemos enseñar la sabiduría de Dios a nuestros hijos. Y el libro de Proverbios, sin duda, es un sumario inspirado en esta sabiduría práctica. Los dichos registrados allí fueron reunidos por Salomón para su hijo. La mayor parte de ellos fueron efectivamente escritos por Salomón, pero algunos fueron recopilados por él. Así, lo mejor de la sabiduría de varios sabios antiguos ha quedado recopilado en este libro de Proverbios. Este libro es, por tanto,
un adecuado manual para los padres, en particular para el papá, para el padre, para enseñar a sus hijos la clase de sabiduría práctica necesaria para caminar en esta vida. Salomón incluye una amonestación a su propio hijo en los versículos de introducción. Estas amonestaciones se aplican también, por supuesto, para nuestros hijos. Y si esperamos enseñar bien, también nosotros debemos llegar a ser expertos en la sabiduría de la Biblia y a vivir de manera consecuente, de modo que estos principios de sabiduría se reflejen en nuestro propio carácter. Vamos a mirar entonces el primer punto que vamos a desarrollar, que está en el versículo número 1 de nuestro pasaje central. Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. O sea que vamos a volver a tener presente ese versículo. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Miremos el primer punto. Un padre enseña porque ha recibido la salvación, entiende el evangelio y lo vive. Ese es el enunciado del primer punto. Un padre enseña porque ha recibido la salvación, entiende el evangelio y lo vive. Es decir, tiene ejemplo para poder enseñar a sus hijos. Lo primero que se debe enfatizar en este enunciado es que ese padre enseña porque ha recibido la gracia salvadora. En el caso de Salomón, David, su padre, había recibido la salvación por pura gracia, como se nos presenta en las Escrituras, es decir, no por merecimiento alguno. Y como ha recibido ese don preciado de la salvación, David era temeroso de Dios e instruía a su hijo en las verdades de Dios. Esto lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Donde la Escritura nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este pasaje en su contexto nos está hablando de la sucesión de David a Salomón. Y las palabras expresadas aquí denotan amor por Dios, entendimiento de la gracia y de las providencias de Dios. Estas palabras que se están haciendo referencia para Salomón, como ustedes lo pueden ver allí en ese versículo, ¿qué están denotando? Amor por Dios, pero también un entendimiento de la gracia y de las providencias de Dios. Así que un padre enseña las Escrituras porque ha recibido el regalo de la salvación, ha comprendido el amor de Dios y vive según los mandatos de la Biblia. Entiende, por ejemplo, que hay pruebas y entiende que hay disciplina del Señor. David no fue un padre perfecto, pero en el amor del Señor le enseñó a sus hijos o a su hijo sobre Dios. Y esto es lo que debemos hacer los padres que tenemos temor del Señor. Hoy en día,
Cuando no hay claridad sobre el Evangelio, muchos padres intentan enseñar, pero su ejemplo de vida cristiana es muy pobre, porque no hay oración, no hay estudio de la palabra, no hay dependencia hacia Dios. Más bien, el orgullo tiende a dominar a la persona. Y entonces, ¿cómo va a enseñar? Sin paciencia, va a enseñar imponiendo, va a enseñar con mal carácter, va a enseñar sin amor, enseña sin reconocer la gracia y el favor de Dios. Generalmente, esos hijos cuando crecen se apartan para degustar los placeres del mundo. Y es porque no vieron el ejemplo del Padre y observaron más bien la religión como una serie de normas autoritarias. Otros padres aún reciben estas enseñanzas, pero no se inmutan, no corrigen. Así los niños son enseñados por el mundo y las personas que tienen a su alrededor. Generalmente estos niños, su comportamiento es bastante inadecuado porque no se les corrige. Y en algún momento que se les pueda corregir, se le hace por fuera de las Escrituras. Por eso, padres, es muy importante enseñar con el testimonio, porque ellos van viendo el ejemplo del Padre y que eso va coordinando con lo que se les está enseñando en las Escrituras. Pongamos ejemplos prácticos. Tú le enseñas a tu hijo la importancia de orar, la importancia de leer las Escrituras y meditar en ellas. Pero si el padre no lo hace regularmente, entonces el hijo, así sea pequeño, no está viendo el ejemplo. Otra ilustración. Tú le dices a tu hijo que debe cuidarse de algún tipo de amistades, porque eso lo enseña Proverbios. Miremos un momento Proverbios 13:20. Por eso decíamos que Proverbios tiene consejos sabios que nos entrenan para poder guiar a nuestros hijos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero el papá o la mamá no se cuidan de ciertas amistades y también su vocabulario se parece más al vocabulario del mundo. Estas son cortas ilustraciones de malos ejemplos. Y entonces, ¿qué ocurre con los niños? Tienden a confundirse. Precisamente por esos comportamientos del papá. Por eso, en este primer punto, hay un llamado para los padres para que puedan revisar su profesión de fe. ¿En quién han puesto la confianza? ¿En sus propias obras? ¿En su inteligencia? ¿En su sagacidad? ¿En su forma de responder o aún explicar las Escrituras? ¿O has visto, Padre, tu incapacidad y has corrido a Cristo? Miremos el segundo punto que está en el segundo versículo. Este siguiente versículo nos permite afirmar qué es lo que debemos enfatizar para enseñar sabiduría. ¿Qué es lo que debemos enfatizar para enseñar sabiduría? Un padre enseña sabiduría no como una carga, no porque le toca y porque no tiene otra opción, nada de eso. Un padre enseña sabiduría porque entiende cuál es el propósito de la salvación. Allí está la diferencia de un nacido de nuevo. Uno que anda en oscuridad no entiende esto. Miremos el versículo. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. ¿Cuál es el enunciado de este
segundo versículo. Un padre enseña sabiduría que tiene que ver con el temor a Dios. O sea, ¿qué está enseñando? El temor a Dios. Eso es lo que está enseñando el Padre, el temor a Dios. El temor de Dios es el singular y verdadero fundamento de la sabiduría que tenemos que enseñar a nuestros niños. La crianza eficaz de los hijos comienza literalmente inculcando en ellos un apropiado temor de Dios. Este temor de Dios tiene dos aspectos. Dos aspectos tiene este temor a Dios. El primero es la reverencia, que implica la clase de respeto y de veneración que resulta en temor ante la presencia de su majestad. El segundo aspecto es temor del desagrado de Dios, temor del desagrado de Dios. La fe genuina reconoce el derecho que Dios tiene a disciplinar, su derecho a castigar y su derecho a juzgar. Por tanto, en presencia de Dios, la verdadera sabiduría tiembla. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que Dios es santo, sin mancha, sin pecado. Miremos estos puntos que hemos hecho referencia en un pasaje de las Escrituras. En Éxodo 20, versículos 18 al 20. Éxodo 20, versículos 18 al 20. Este pasaje nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando del temor. Dice la Escritura: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Creo que cuando tú empiezas a meditar en esta porción te vas a dar un poco cuenta del tema del temor, de lo que hemos explicado. Sin embargo, consideremos algunas apreciaciones de este pasaje. El versículo 18 nos recuerda poder de Dios, santidad de Dios, grandeza de Dios. ¿Cuál es la reacción del pueblo? Tomar distancia. Allí Moisés se observa como un mediador entonces entre el pueblo y Dios. Nuestros hijos deben comprender que son pecadores, es decir, que han nacido desobedientes ante Dios, y en la medida que van avanzando en edad, ellos, según la enseñanza, la instrucción del Padre, verán la necesidad de un mediador. Ese mediador para nosotros es Cristo. No es la sombra, Moisés no, es el cumplimiento, es Cristo. No hay más mediadores entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Por eso, padres, enseñemos el temor a Dios, no como el miedo de ir al infierno, sino como la reverencia y el enfoque en la santidad. Esto es muy importante. A veces nuestro trasfondo viene bajo ese miedo de ir al infierno. No, enseñemos el temor a Dios con base a la reverencia y la santidad de Dios. Su enfoque es diferente. Entonces, temor es la verdadera palabra para denotarlo. Cuanto más profundo sea el sentimiento de nuestra propia culpa, tanto más profundo debería ser nuestro temor de desagradar a Dios. Cuando
enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios, asegurémonos de comunicarles una plena información de los atributos de Dios. Porque ¿qué ocurre? Generalmente se enseñan los atributos, entre comillas, amigables. Espero que con esto me haga entender. Atributos, entre comillas, amigables. Y entonces tú ya empiezas a analizar con esta palabra que di. El amor, ¿sí ves? Todo eso. Pero los atributos que se deben enseñar son todos, absolutamente todos. Porque si solamente enseñas los atributos amigables, ¿qué va a ocurrir? El niño va a tener una imagen distorsionada de Dios. Por ejemplo, Salmo 7:11, ¿qué nos está recordando? El Salmo 7:11. Miremoslo un momento. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Estamos viendo la justicia de Dios. Los niños deben entender esto. Les debemos compartir las verdades de las Escrituras. Nosotros cuando desequilibramos el Evangelio, ¿qué ocurre? Vamos a presentar al niño, a Dios, como un abuelo bondadoso, que se parece más al mundo y no al Dios de las Escrituras. Eso ocurre en los círculos cristianos, lamentablemente. Más bien nuestros hijos necesitan crecer con la conciencia de que cuando hacen algo malo, no solo están irritando a papá o a mamá, sino que se están enfrentando con un Dios santo que aplica consecuencias a aquellos que violan sus principios. Desde su más tierna edad, enseña a tus hijos que el pecado es una ofensa contra Dios. Enséñales que Dios no puede ser burlado y que segarán todo lo que sembrarán. Inculcan ellos un sano temor a Dios. Sin esta clase de temor, difícilmente ellos van a pasar al arrepentimiento, a un sincero arrepentimiento. Pasemos ahora al punto número 3. Es decir, versículo también 3. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Este enunciado dice lo siguiente, el padre en su enseñanza de sabiduría se identifica con su hijo. El padre en su enseñanza de sabiduría se identifica con su hijo. Miremos cuál es la condición del Padre, ya lo hemos dicho. El Padre ha sido salvado por pura gracia. Él debe comprender que su hijo es un pecador, que ha nacido con naturaleza egoísta, soberbia, orgullosa, y que ese hijo necesita de la gracia de Dios, que el Padre algún día también necesitó. El Padre entonces entiende esas verdades y se identifica con él. Cuando no tenía a Cristo, ¿cómo era su vida en su infancia? Por ello entonces es paciente y amoroso y mostrando en cada oportunidad la enseñanza del Evangelio. Aplicando el Padre una disciplina preventiva y correctiva de acuerdo a cada ocasión. Pero mira qué interesante es la instrucción de Proverbios. No podemos enseñar si realmente nosotros no nos ponemos también en el papel de nuestros hijos, que ellos son pecadores, necesitan de la gracia de Dios. Nosotros no los podemos salvar. Solamente un Dios misericordioso puede extender gracia sobre nuestros hijos. Sigamos avanzando. Ahora miremos el siguiente versículo, el versículo 4.
Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El Padre, en su enseñanza, habla de los beneficios de la sabiduría. Recuerden que estamos hablando de enseñando sabiduría. Y dentro de todo eso está el temor a Dios. Y entonces ahora él habla de los beneficios de la sabiduría. Le enseña a su hijo los beneficios de la sabiduría. Como hemos dicho, el hombre nace en pecado. Esta es una realidad de las Escrituras. Entonces debemos enseñar que la única forma de salir de esa condición es a través de la gracia de Dios. Que esa gracia ya se está extendiendo porque el niño está recibiendo enseñanzas de las Escrituras. ¿Sí? Miren qué interesante. Esa gracia ya se está viendo. Y uno dice, ¿y por qué? Porque solamente Dios salva. Es porque el Padre diligentemente ya está enseñando las Escrituras. Y allí hay esperanza. Cuando se enseña la Escritura, por supuesto que hay esperanza de salvación. Por supuesto. Entonces vemos que allí ya se está extendiendo gracia. Esa enseñanza debe continuar hablando de cómo vive un hijo de Dios que ha sido transformado por esa gracia. Vive luchando con el pecado y en proceso de santificación. Es decir, enseñar las verdades de las Escrituras. Se enseña que la salvación es por gracia, pero ahora que la persona ha sido salvada, entonces, ¿cuál es el desarrollo de esa vida cristiana? Lucha con el pecado y ese proceso de santificación. Ahora, para que nuestros niños retengan, se debe enseñar, persistir, porque eso es lo que nos habla la Biblia, que a través de la repetición nuestros niños están aprendiendo. Es como si tú dijeras, hoy vamos a estudiar este versículo de las Escrituras y se lo voy a enseñar a mi hijo y nunca más lo vuelven a mirar. No, hay que enseñar, persistir. Mira lo que nos recuerda Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. La Escritura nos dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La Escritura nos está diciendo la importancia de repetir, de persistir, de enseñar, de no desistir. Nos hace un énfasis en la repetición que deben recibir nuestros hijos. Y todo eso debe llegar siempre al punto máximo, a la cumbre, esa enseñanza. ¿Cuál es? Cristo. Cristo siempre debe llegar todo a lo máximo, a Cristo. Juan 6:51. Así viviremos. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuestras enseñanzas de las Escrituras siempre deben llegar a Cristo. De acuerdo a su crecimiento, el niño entiende que está muerto espiritualmente y va comprendiendo que solamente en Cristo vivirá. Va a comprender el beneficio de estar en Cristo por siempre. Es recibir su amor, su disciplina paternal en esta tierra, su cuidado, la intercesión también de Cristo. Va a comprender eso el niño. Y que siempre en la eternidad va a estar Cristo con él. Ese regalo solo lo pueden tener los hijos de Dios, es decir, la salvación de estar con Cristo para siempre.
Y aquí viene una pregunta para nosotros los padres. Y en este caso podríamos decir para los hijos que son pequeños. ¿Ellos están entendiendo ya esto? Bueno, ¿y los que tenemos hijos grandes? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Entienden esto? Estamos hablando de la salvación, de algo tan fundamental. Sigamos avanzando y pasemos a los dos últimos versículos. Vamos a leerlos en bloque, 5 y 6, para tener nuestro último punto. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. El último punto, como ven, 5 puntos hemos desarrollado, es el Padre enseña con advertencia con respecto a la sabiduría. Advertencia. Hay que enseñar advertencias con respecto a la sabiduría. La advertencia, si tú miras allí los versículos, tiene que ver con no olvidarla, no apartarse, no dejarla. Allí hay una advertencia. Los niños tienen que recibir esas advertencias, porque por su edad ellos fácilmente son confundidos, son inducidos. Por ejemplo, a responder positivamente las cosas de Dios. Tú le podrías preguntar al niño, oye, hijo, ¿tú temes a Dios? Él diría, sí, pero también debemos enseñar que el corazón del hombre es engañoso y que muchas veces actúa por conveniencia. Por eso hay que advertirle al niño, no, tengo que seguirte enseñando. Tú dices, me estás respondiendo que tienes temor a Dios. Perfecto, te voy a seguir enseñando. El propio Salomón vivió esta situación, que lo llevó a recibir la disciplina de parte de Dios. Él recibió la enseñanza de su padre, como lo hemos visto. Él pidió sabiduría a Dios, como aquellos que conocen el relato bíblico cuando él pide sabiduría a Dios. Pero miremos qué fue lo que ocurrió. Primer libro de Reyes 11:1-3. Primer libro de Reyes 11:1-3. Mira lo que dice. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Es que la palabra de Dios siempre tiene advertencia. El corazón de Salomón fue turbado porque se confió y no atendió las advertencias de su padre. No atendió el consejo del Señor. Debemos recordar varias verdades que van acompañadas de otras verdades de las Escrituras. Por ejemplo, la salvación es por gracia. Dios extiende misericordia sobre el pecador que se arrepiente y este pecador se vuelve a Dios. Pero hay otra verdad que se debe también resaltar. Es que el creyente salvo empieza a luchar contra sus enemigos. La carne, el sistema del mundo y Satanás. Esas verdades se tienen que poner sobre la mesa. Esa es la realidad del cristiano, del creyente. Esas advertencias deben ser cada vez más recordadas.
Porque va a ocurrir que aquella persona que piense que ha recibido el favor de Dios, ya todo está bien. Y no se ha dado cuenta que todos los días tiene que luchar con su pecado. Todos los días luchamos con nuestro pecado. Todos los días. ¿Eso qué va a hacer en nosotros? Caminar dependiente de Dios, agarrado de la mano de Dios y no enfocado en los demás, en uno mismo, porque qué más problemas que uno mismo con su lucha del pecado y no enfocado en el otro, sino en uno mismo, para que eso traiga humildad. La necesitamos, la humildad. Eso es algo característico de los creyentes. Pero ¿qué ocurre cuando no hay humildad? El corazón se empieza a turbar. Y empiezan los comentarios, empiezan las murmuraciones, empieza realmente la amargura y la culpa de los demás. Todos se han confabulado contra mí, los demás. Y yo estoy limpio, porque yo conozco de Dios y yo leo las Escrituras. Pero fíjate, aquí hay un gran ejemplo de un exceso de confianza. Porque hay que enseñar todo el consejo de Dios. ¿La salvación es por gracia? Por supuesto que sí. Pero el cristiano empieza a luchar con sus enemigos. Entender esto es muy importante para explicárselo a los niños. Porque ellos también van a empezar a comprender el comportamiento del papá. El papá no es perfecto, pero el papá agrada a Dios. Así son los cristianos, o así debemos ser los cristianos. No podemos vivir confiados en nuestras fuerzas, en que como leemos la Escritura, en que como hemos orado, en que estamos enseñando instrucción. No, lo que debemos tener cuidado es de la autosuficiencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno dice, ya leo las Escrituras, ya he tomado mis medios de gracia, los tomo diligentemente. Cuidado, porque falta la gracia de Dios. Tú estás haciendo lo tuyo, ok, está bien, pero sin gracia no avanzamos. La gracia de Dios, la dependencia de Él. Otra verdad que debe ser recordada: el creyente que peca recibe disciplina por parte de Dios. El pecado de Salomón trajo consecuencias para su familia y para el pueblo de Israel. Tú conoces, los que han leído la historia, sabes de las consecuencias de lo que ocurrió. La división del reino con su hijo, el hijo de Salomón. Por supuesto, todo eso trae consecuencias. Pero aquí hay otra verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que la disciplina que efectúa Dios es una disciplina amorosa a sus hijos. Así que hay que hablar esas verdades. ¿Hay consecuencias? Sí, pero la disciplina de Dios es amorosa. Así lo dice la Escritura. Debemos enseñar esas dos verdades. ¿Hay disciplina? Sí. Pero los hijos de Dios reciben esa disciplina amorosa. Aunque duela al principio, al final dará fruto apacible de justicia. Esto lo dice la Biblia, Hebreos 12:11. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que aunque duela la disciplina al principio, al final dará fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Son verdades, ¿sí ves? Son verdades de las Escrituras que tenemos que enseñar de forma completa. Otra verdad que nos sirve de este último pasaje que estamos viendo. Salomón, ¿qué era? La sombra. Cristo es el cumplimiento. Entonces, ¿qué aprendemos de Salomón? La advertencia. Y tengamos la mirada en Cristo. ¿Sí ves?
¿Qué vamos a aprender de estos pasajes? La advertencia de lo que le ocurrió a Salomón, porque nuestra mirada es Cristo, nuestra mirada no es Salomón. Muchas veces el cristiano se excusa en su pecado porque dice que esa es su naturaleza. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras? Sí, la Escritura nos está enseñando que tenemos una naturaleza pecaminosa y que estamos luchando. Pero hay que enseñar que Pablo, por ejemplo, en su carta a los romanos, dice que frente a esa lucha con el pecado debemos vivir en el Espíritu. Esas son las verdades equilibradas. Porque un cristiano que dice, no, es que esto me pasó porque tengo una condición pecaminosa, aunque soy salvo, aunque no pierdo mi salvación, esto me pasó. Pero, ¿acaso no está la Escritura completa que dice que debemos vivir más bien en el Espíritu? Entremos en la parte final, resaltando algunas cosas que hemos compartido en este tiempo. Cuidado con la autosuficiencia, porque eso desprecia el poder de Dios. Muchas veces pensamos que nuestros métodos son los más acertados para nuestros hijos. Pensamos y afirmamos que lo estamos haciendo bien. Decimos que a mí me parece y olvidamos que debemos cuidarnos de esas opiniones cuando nos referimos a la Biblia. ¿Sí? No sé, dentro del círculo cristiano se da mucho, a mí me parece. Pero debemos cuidarnos porque la misma Biblia nos está diciendo que debemos ajustarnos a lo que la palabra enseña. Ese popular yo pienso es un riesgo muy grande e inclinado al orgullo. Y por supuesto a la autosuficiencia. Es mejor decir, yo confío y hago lo que dice la palabra. Hay dependencia, entendimiento, sujeción y humildad. Pero si tú te das cuenta, es que yo pienso, eso lo que está mostrando es tu autosuficiencia y diciendo, no quiero que te metas, Dios, en esta parte de crianza de mis hijos. Yo lo hago como a mí se me antoja. Y la diferencia es muy grande al decir, yo confío y hago lo que dice las Escrituras. Por supuesto, hay muchas cosas que nos cuestan organizarnos de una forma de vida para iniciar una buena enseñanza a nuestros hijos. Requiere de tiempo, requiere de organización, disposición, estudio de la palabra. Y por supuesto, eso dirán muchos, eso es lo que no hay. Casi no tengo tiempo. Y por eso ahí viene el yo pienso. Pero recuerda, al principio dimos unas cifras que son muy tristes. Y estamos haciendo referencia a Colombia y a Bogotá, esas cifras. No son cifras de otros países, de otras ciudades, sino a nuestra ciudad y a nuestro país. Debemos recordar algo. Es que en nuestras fuerzas ellos no nacerán de nuevo. Solamente es por el poder de Dios. En nuestras fuerzas no nacerán de nuevo. Bajo nuestros propios modelos no nacerán de nuevo. Bajo nuestras propias iniciativas fuera de las Escrituras, ellos no nacerán de nuevo. Es el poder de Dios. Y esto nos lleva a algunas preguntas antes de concluir. Dos preguntas. ¿Estás llevando la enseñanza bíblica a tus hijos? ¿Estás llevando la enseñanza bíblica a tus hijos? Y la otra pregunta es, ¿qué cambios estás haciendo para glorificar a Dios
con la enseñanza que le estás dando a tus hijos. ¿Sí? ¿Por qué esta pregunta? Porque siempre la Escritura nos llevará a corregir. Y ya estamos desarrollando esta serie desde algunos días atrás o domingos atrás. Por eso la pregunta puede ser muy pertinente. ¿Qué cambios estás haciendo para glorificar a Dios con la enseñanza que le estás dando a tus hijos? Porque el fin de todo es glorificar a Dios. Tú podrías decir, yo estoy enseñando a mis hijos para que Dios extienda misericordia. Sí, está bien. Pero el fin de todo es darle gloria a Dios. Ese es el fin de todo, que el cristiano le pueda dar gloria a Dios. Cuando tú organizas las prioridades, te va a ir mucho mejor. Porque tú podrías decir, sí, yo quiero que mis hijos nazcan de nuevo, sean salvos por pura gracia, sí. Pero todo lo que estamos haciendo tiene un objetivo fundamental, prioritario, es darle la gloria a Dios. Y por eso la pregunta es, ¿qué cambios estás haciendo en esa enseñanza? Padres, el mundo quiere a nuestros hijos, los quiere para que les sirvan con ideologías, pensamientos del mundo, para que ellos puedan deleitarse en los placeres momentáneos. Una vez más, por favor, padres, escucha esto. El mundo quiere a nuestros hijos. Las cifras que entregué, tú las puedes buscar y las vas a encontrar aún más escalofriantes, porque solamente tomé un extracto de ello. El mundo quiere a nuestros hijos. Pero, ¿qué debemos hacer entonces? Nos cruzamos de brazos mientras vemos que nuestros hijos apenas estén un poco más grandes, ya no regresan a la iglesia porque ya no están bajo la sujeción de papá y de mamá. ¿Qué hacemos? Bueno, hay algo que nos corresponde. Por supuesto está la soberanía de Dios, claro, no la estamos anulando, estamos hablando en este enfoque de nuestra responsabilidad. Con esto no estamos anulando la soberanía. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, reconozcamos nuestra fragilidad y debilidad en este tema de la crianza. Reconozcamos nuestro pecado como padres también y corramos a Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto para poder descansar en Él. Pidamos en oración ser padres diligentes en nuestro rol. Pidamos en oración que Él tenga misericordia sobre nuestros hijos, que si es su voluntad los salve. Pidamos que podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Pidamos que Él pueda extender misericordia. Si nosotros no ponemos atención a estos temas y no aplicamos, corremos un gran riesgo, como lo dijimos. Todo pecado trae consecuencias. Pero el Señor puede extender misericordia. Pero para que se extienda misericordia debe haber reconocimiento. Como decíamos también al principio, David hizo su tarea. ¿Fue un padre perfecto? No, no lo fue. ¿Tú conoces la historia de David? No fue un padre perfecto. Pero estaba agradando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? No somos padres perfectos, pero buscamos agradar a Dios. Buscamos agradar a Dios. Y no nos excusamos del pecado para decir, es que es por mi naturaleza pecaminosa que a veces no hago las cosas bien. No nos excusamos en ello. Entendemos que cuando hay pecado hay consecuencias.
Y más bien deberíamos pedir que el Señor extienda misericordia. Sin reconocimiento de pecado no hay avance. Y sin duda todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, hemos fallado como padres. Por eso hay que correr a Cristo, porque Él es el perfecto. Él es el perfecto. Y nosotros debemos depender de Él. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.